Este es el tercer episodio, la tercera parte de los escritos del apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento. Ya dijimos que es lo primero que se escribe y posteriormente se escriben los evangelios y por último el Apocalipsis y algunas de las cartas como la carta de Santiago, la carta de Pedro y esos escritos son los últimos que se escriben. Hay problemas distintos, formas distintas dentro de la iglesia que exigen una aproximación ahora sí diversa a la que hemos estado haciendo. Hoy vamos a ver el núcleo de las cartas del apóstol San Pablo. Ya hemos visto algunos temas. Vimos el tema de la diferencia entre seguir la ley y seguir el espíritu. Vimos el tema sobre las distintas formas de acercarnos a lo que se conoce la ley, la Torá. Curiosamente hoy se hablaba en el evangelio del libro de Moisés. ¿Cuál es el libro de Moisés? ¿El Éxodo? No sabemos. ¿O los números levíticos? En ese orden nomás le faltan dos. El Génesis y el Deuteronomio. El Pentateuco, el autor que se tenía era Moisés. Como aquel que unificó todo ahora sí, el Antiguo Testamento, o la parte más importante del Antiguo Testamento, ¿no? Es obvio que no lo escribió él, así como, padre, sí. Pero estaba bajo la autoridad de Moisés. O sea, para hablar de la importancia que tenía, es uno de los reclamos que le hacen ahora sí a los discípulos, en el concreto a Pedro, ¿no? Es la ley de Moisés y tú piensas, hoy vamos a hablar un poquito sobre el problema de la circuncisión, pero ese no es el tema principal. El tema principal lo ubica en el centro, el núcleo, la carta a los romanos y la carta a los gálatas, que pudiéramos decir que es como los cimientos de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué son la carta a los romanos y qué es la carta a los gálatas? En nuestra diócesis tienen 5 años, 6 años trabajando. ¿Cuánto tiene don Francisco que llegó? Me decía el arquidiócesis, ya casi son 20. Oh. Entonces, 17 no, años. me tocó. 17, 18 años van a ser. Entonces tampoco me El punto. En cuanto llegó el arzobispo empezaron a trabajar en una renovación de toda la catequesis, hacer nuevos catecismos para la enseñanza catequética de nuestra arquidiócesis. O sea, ya están casi listos, o sea, ya ha habido pruebas, ya se han hecho, se llama ad experimentum, en algunas comunidades se han usado ya estas estrategias. Pero bueno, ¿qué es la carta a los romanos y la carta a los gálatas? Son el catecismo del Nuevo Testamento. Son el catecismo del Nuevo Testamento. Y hablar de catecismo puede parecernos a nosotros así como muy ligero todavía. Pero estamos hablando que es el resumen de la doctrina. Y ojo, esa palabra doctrina últimamente la hemos arrastrado y sopapeado y decir vamos a adoctrinar a alguien significa vamos a hacerle un lavado de cerebro. O sea, ya no es, ya ni siquiera nosotros usamos vamos a la doctrina. Los antiguos sí decían así, vamos a la doctrina. Desgraciadamente se empezó a usar con tintes políticos y se acabó. Ya nos alejamos de esa palabra. Pero en el Nuevo Testamento, purificando todas esas nuevas connotaciones, vemos que a qué se dedica la carta a los romanos y la carta a los gálatas. Se dedica a hablarnos de la doctrina de Jesús. Y al hablar de la doctrina de Jesús estamos hablando de su persona, de sus acciones, de sus actitudes, de su forma de ser. Estamos hablando de toda su persona. Sus palabras, sus obras, sus enseñanzas, sus métodos de enseñanzas,
su calidad humana, todo va incluido ahí. Cuando San Pablo hace esta presentación, el mundo tiene, podemos ver aquí, vimos en el rato de Cinito, el mundo tenía unas estructuras que eran muy celosas y por lo tanto muy controladoras. Así, un ejemplo así podría ser una tóxica, ¿no? Así, de esas que le rayan los pick-ups, si es casado, la esposa es bien brava y esto y lo otro, y andan luego circulando a los pobres por la calle con esos letreros exponiéndose al bullying, exponiéndose a hacer la burla y la comidilla de todo el mundo. Pero bueno, si es celoso, un tipo de gobierno se vuelve también controlador y por último se vuelve agresivo. Ojo, porque esto vale también para nuestros días. Cualquier gobierno que quiera establecerse como norma suprema se vuelve peligroso. Y lo podemos ver en algunos países que están en guerra y en otros que están casi en guerra. Podemos pensar en Corea del Sur, Corea del Norte, podemos pensar en China y Taiwán, podemos pensar en Rusia y Ucrania. O haces las cosas como yo digo, no tienes derecho a existir. Y lo mismo había en aquel tiempo, nada más que si ahorita hay 3 o 4 fuertes, en aquel tiempo nada más existía uno. Y eran, para ellos todo era business. Entonces el punto es, ¿cuáles eran las posturas que tenía, por ejemplo, Roma, el Imperio Romano? Al Imperio Romano le interesaba que llegara todo lo que ocupaba. Cuando lanzaba una campaña era para controlar algo. La campaña del Medio Oriente era para controlar la ruta de los ganados, la ruta de los granos, la ruta del comercio, lo que ellos llevaban y traían, lo que ellos compraban en el sur de África, sobre todo considerando que por ahí a un ladito está África, ¿no? Egipto y otras tantas que eran sus colonias. Entonces, el pueblo de Israel está colocado estratégicamente en la zona de paso. En la zona de paso, la media luna fértil, todo hacia de este a oeste y todo de norte a sur. Entonces, no era importante seguir, pues se dicen que producía en ese tiempo el pueblo judío, pues producía problemas. O sea, lo que producía era problemas. Entonces, por eso estaban al pendiente. Para ellos solamente había un señor y lo que ese señor dijera era lo que se tenía que hacer y no había ningún espacio de duda de que lo que ellos dijeran se tenía que hacer a fuerzas. Entonces cualquiera que pusiera cualquier situación de riesgo, de peligro, era considerado automáticamente un enemigo y era considerado automáticamente alguien al que había que descartar, al que había que eliminar, al que había que someter, y si no se sometía valía más desaparecerlos. Pero también había, cuando pensamos en la carta a los romanos, cuando se dirige a los romanos, se dirige a un pueblo muy religioso, un pueblo muy ordenado, o sea, en el mal, o en algunas cosas malas, pero ordenado. Y se dirige a un pueblo que había conocido la ley natural. ¿Cuál es la ley natural? Aquí ese es un punto muy importante en la enseñanza de San Pablo. Escuchamos mucho los cristianos esto de la ley natural, pero ¿qué es la ley natural? Es la ley que Dios ha inscrito en el corazón de cada uno de nosotros para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y la capacidad para escogerlo. Bueno, obviamente. San Pablo les dice a los romanos que ellos tienen buen conocimiento de la ley natural, pero no le hacen caso. Y este es un obstáculo que hay. No hay peor cosa que alguien que crea que sabe hacer las cosas y no sabe hacerlas.
En algunas ocasiones me he querido yo a poner a hacer cosas que se supone que son muy sencillas de hacer. Como un cambio de aceite o como cambiar las balatas, cosas que se supone que son muy sencillas. Acabo haciendo un show y luego tengo que hablarle una grúa y tengo que volver a pagar todos los, porque ya dañé las cosas. Entonces, sí, padre, pero nunca lo enseñaron. Lo peor es que sí me enseñaron, pero la falta de práctica y mi memoria tan selectiva lo echó a perder. Pero bueno, el punto al que voy. Tenían la ley natural, pero no le hicieron caso. Creían que era el pueblo más sensato, más racional, más inteligente que había existido nunca. Casi todos los imperios tienen ese... Si ustedes les preguntan ahorita a los americanos quiénes son los meros meros, van a decir que son ellos. Si le preguntan a los chinos, van a decir que son ellos. Si le preguntan a los rusos, van a decir que son ellos. Nada más pregunta. Con los romanos. Sí. Tenían la ley natural, pero no le hacían caso. Habían corrompido y habían degradado sus personas, sus cuerpos. Vemos nosotros en 2 minutitos que apareció el rey, era el rey de Herodes. Vimos la decadencia. O sea, no solo era alguien decadente, sino que además provocaba decadencia en su mismo pueblo. Porque no tenía ningún valor, ningún principio, ninguna estructura. Ningún respeto por nada. Ni Lo nada. único que respetaba y no respetaba, tenían, era Roma. O sea, su pueblo no le interesaba. Hay una historia larga ahí. Los reyes del pueblo de Israel de esa temporada no eran judíos, no eran del pueblo de Israel, eran griegos impuestos por los sucesores de Alejandro Magno. O sea, era una nueva dinastía y no eran de él, no eran del pueblo de Israel concretamente o netamente, sino que tenían la herencia del pueblo griego, egipcio, ahora sí, que dejó Ptolomeo por aquellas regiones. Pero esa es otra historia. Además de esta situación, de este obstáculo, está otro obstáculo por parte del pueblo de Israel. Vimos ahí el punto de la circuncisión. ¿Qué significaba la circuncisión? Significaba continuar con lo mismo de la misma forma. Es algo que a veces nos pasa a nosotros. ¿Cómo le vas a hacer? Igual como le hemos hecho siempre. Oye, pero no siempre sale bien. No importa si le hemos hecho siempre. Y búsquenlo. O sea, se llama inseguridad, se llama falta de libertad, se llama falta de valor para asumir la novedad. Nuestro Señor lo pone a vino nuevo, odres nuevos. A vino nuevo, odres nuevos. Entonces, aquí existe esa problemática, ese deseo de mantenerse. A veces, uno de los retos que nos pone el Papa Francisco a todos nosotros es precisamente el de salir con el Evangelio nada más. Que esa sea nuestra propuesta, nuestro proyecto, y que quitemos todo el peso muerto. Llegamos a veces y lo primero que queremos enseñar a alguien es, voy a poner una cosa sencilla, cómo vestirse. No, eso no es lo primero que hay que enseñar. Enseña lo demás y también enseña que hay que elevar un poquito la forma de presentarlo en otro nivel. Entonces, estaba por un lado la tentación de que con el control, el orden y la supresión se iba a mantener la perspectiva romana. Y estaba el otro obstáculo que se presenta, que es el de llegar a pensar que lo que yo haga es suficiente. Y voy a ser más concreto en esto. Si yo pienso que únicamente por mis buenas obras me voy a salvar, o porque hago algunas obras me voy a salvar, estoy equivocado. También los malos hacen obras buenas por conveniencia. Podríamos entrar en algunos casos, ¿no? Pero hay personas que luego las vemos en las cámaras porque fueron y donaron 1 millón, 2 millones. Y mi mamá solía decir, para ofender a estas personas de una manera muy cristiana, que era como quitarle un pelo a un burro.
Sí, o sea, están dando lo que sobra, están haciendo promoción, están deduciendo, entonces, ¿están haciendo algo bueno? Sí. ¿Sus intenciones son buenas? No. ¿Lo están haciendo por las razones adecuadas o por el respeto que tienen al otro? No. Entonces, están estas dos tentaciones. Una, la ley y el orden, y la otra, el cumplimiento, el tomar la ley sin espíritu. Y ojo, porque esta tentación es de los que somos más religiosos. Entre más religiosos seamos, más tenemos esta tentación. Ahí, ojo. Entre más paganos seamos, más nos inclinamos por la ley y el orden, por la ciencia, por la tecnología. Acaba de salir unos lentes, tienen 2 días, todavía no están a la venta para que nadie vaya a correr de ellos, eso hasta el año que viene. Pero ya los ya los anunciaron. Y son unos lentes de realidad virtual. Lo divertido es que estaba un economista diciendo, ¿qué tiene que andar un economista haciendo un juicio de tecnología? Él no estaba haciendo el juicio de tecnología, estaba haciendo el juicio del daño que le va a hacer a la humanidad ese tipo de desarrollos. De por sí vivimos esclavizados con la pantalla, y él decía, a esas personas que viven esclavos de la pantalla, les vas a poner una pantalla que les va a cerrar al resto de la convivencia en su propia casa. Y hablaba de esa búsqueda del ser humano que están queriendo desarrollar. O sea, búsqueda del ser humano que están queriendo formar. No se preocupen, no se van a vender muchos por acá. Si acaso vamos a ver uno o dos de gente exótica, porque el precio son como $4,000. Bueno, 3,500 más impuestos. Los que viven en el otro lado sabrán cuántos son los impuestos. Entonces, aquí lo van a querer vender en $4,000, si es que llega alguna vez. Pero el punto es que hacia allá va la intención, hacia allá va la formación del ser humano. Entonces, tenemos esos dos peligros. ¿Qué propone San Pablo? ¿Cuál es la propuesta de San Pablo en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas? Es revolucionaria. Ni es la ley y el orden, ni son las obras. Es Cristo lo que debe estar en el centro de la vida del ser humano. O sea, es Cristo quien debe estar en el centro. Y esto podría parecernos a nosotros algo normal, natural, después de 2000 años. Pero en aquel tiempo no era así. Vimos un ratito la película y veíamos todos los conflictos y cómo había esa dificultad para aceptar esta nueva doctrina, para aceptar esta nueva forma de vivir, para aceptar la novedad cristiana. Y estos dramas, el drama entre la esposa y Rubén. ¿Cómo se llama la esposa? Dina. Le pusieron Dina, ¿no? No. Ya luego lo veré, pero yo tampoco me acuerdo. No dieron el nombre. Entonces, si no te acuerdas, ¿cómo me puedes afirmar que no le dijeron Dina? Estoy seguro que no era Dina, pero luego lo veremos. Pero ese es literario. Ese tipo de pleitos Ni viene en la Biblia. son una realidad que se ocasionó a partir de la predicación del Evangelio. O sea, había que tomar una postura, había que tomar una decisión, había que asumir las consecuencias. Entonces, cuando se escribe esta carta, se busca una solución para alcanzar la salvación. Ahora, a la hora de poner a Cristo en el centro, tiene algunas características que se vuelven leyes. ¿Cuáles son esas características? Es el amor y la justicia. El amor, y ojo, a la hora de hablar de justicia estamos hablando de perdón. La última y definitiva justicia es el perdón. Entonces, cuando hablamos, el amor y el perdón son los instrumentos, las herramientas, la manera, la actitud fundamental para aceptar a Cristo como el centro de nuestras vidas.
Entonces, cuando pensamos nosotros cómo presenta San Pablo sus argumentos, ahorita carecemos de argumentos y hablamos más de sentimientos que de argumentos. Y también cuando hablamos de argumentos lo confundimos con las opiniones. Un argumento no es una opinión. Un argumento implica un punto de vista que se ha aceptado y que tiene fundamentos en la realidad, en la verdad, en la belleza y en la bondad. Entonces, tiene que tener todas estas características. Cuando pensamos cómo San Pablo se presenta, ¿cuáles son las herramientas de oratoria que presenta San Pablo a la hora de hacer su predicación? Primero lo hace como si fuera un abogado. Hace una argumentación jurídica. Si escuchamos a un abogado a la hora de estar hablando, va a estar diciendo, en el artículo 3, parágrafo 2, bis, que quiere decir la segunda parte o el segundo párrafo de ese número de la Constitución, está esta posibilidad que dice que toda persona debe ser respetada en su persona, en sus cosas y en sus viajes. Y por lo tanto, y otra vez otro argumento de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la jurisprudencia que haya emanado de ahí. Entonces, hablar que San Pablo dice jurídicamente, él presenta a Jesús a partir del Antiguo Testamento. Lo presenta a partir del Pentateuco, a partir de la ley de Dios. Cuando nosotros pensamos en la ley de Dios, pensamos más en los mandamientos. Cuando el pueblo de Israel sí distingue entre los mandamientos y la ley, la Torá, el Pentateuco, el libro de Moisés, que para ellos era su constitución. Entonces, él parte y utiliza estos argumentos en primer lugar, y en segundo lugar presenta la bondad, la grandeza, lo especial, lo excepcional de Cristo y de su doctrina, de su enseñanza. Obvio que hay que leerlo con cuidado, en el sentido de para darnos cuenta que está utilizando estos instrumentos, argumentos jurídicos. Ese es el más fácil, pero él también usa otros tipos de argumentos psicológicos. ¿Cuáles serían estos argumentos psicológicos que San Pablo utiliza? Cuando él habla ahorita en la actualidad la psicología es la ciencia del comportamiento, ¿no? O de los comportamientos, de sus motivaciones, al hablar de que está haciendo argumentos o utilizando argumentos psicológicos, es que parte de los comportamientos, de las estructuras, de las motivaciones, de las emociones de toda la persona. Sí. O sea, él está usando, de acuerdo a nuestra manera de hablar, entonces, hablar de que son argumentos psicológicos es únicamente para referirnos a los comportamientos estructurales de la persona y cómo lograr darles una unidad, darles un sentido, una dirección. Alguna de él alcanza a descubrir, y ojo porque ahorita estamos cayendo en esta misma tentación, y desgraciadamente gracias a la mercadotecnia, gracias a la propaganda, gracias a la publicidad, gracias a intereses que no se presentan así a primera vista. En aquel tiempo había una división en el ser humano, una lucha interna, una separación, y esto provocaba muchas batallas, muchas dificultades, muchos momentos de violencia, momentos de guerra. Entonces, esta situación está actualmente otra vez de moda. Estaba el día de ayer, fui a dar clases al seminario mayor y estaba en el receso. Acabó
les hice examen y por lo tanto salí antes y el receso empezó antes. Y los muchachos se pusieron a jugar ping-pong. Entre los muchachos estaba uno de los formadores, bueno, de los maestros del seminario, que tiene algunos doctorados y cosas así. Yo lo conozco muy bien. El punto es que estaba jugando ping-pong y estaba poniendo, así sí perdió algunas de las retas, ¿no? Estaban jugando a los 3 puntos y fuera. A lo que voy es que yo decía, hay algunos de los que llegaron en esas épocas que eran buenos para estudiar, eran buenos para el deporte, y los deportes, eran buenos para los idiomas, eran buenos para esto, para lo otro, y estaba platicando con el hijo de alguien que está por aquí, que no quiero decir su nombre, y le decía que ahorita ya la mayoría de los jóvenes que nos están llegando no saben ni jugar trompo, ni yoyo, ni matatena, ni baraja, ni dominó, ni básquetbol, ni fútbol. O sea, dice uno, sabe manejar muy bien los teléfonos y hay algunas cosas de la tecnología. Pero no me resulté. No, ni saben hacerlo tampoco. Sí, el señor resulté. No estaba hablando de él porque él ya no está entre los más chicos. Estoy hablando de que ahorita los jóvenes que llegan de 14, 15, 16 años al seminario menor, pareciera que apenas los acaban de sacar de una vitrina. Y todavía así como que le faltan partes. O sea, le faltan partes. Ahorita que los jóvenes sepan nadar, hay veces que tienen 20 y tantos años, no saben nadar, no saben manejar, no saben a veces ningún instrumento. Hablan a duras penas español, porque ahorita las nuevas generaciones vienen sin... Entonces hay una división, pareciera que lo que a nosotros se nos dio muy fácilmente, como formación, va a decir, entre la discusión estaba la meditación sobre cómo los hermanos mayores enseñaban a los más chicos, y al más grande lo había enseñado el papá o el abuelo directamente. Entonces, y ya después él se encargaba de enseñarle a los demás. Entonces, ahorita tenemos personas que o son puro cerebro y por otro lado otros que son puro sentimiento. Decía, ay padre, eso no existe, los extremos. No, sí existen desgraciadamente. Y ahorita está de moda, que es peor. Hay personas, y lo vemos en la mercadotecnia, la división de las partes de los seres humanos. ¿Qué te están vendiendo? Una parte, esta o esta otra parte de tal persona. Ya no es la persona, no nos interesa la persona. Ya compramos por partes. Voy a hacerle bullying a las señoras, a menos que sea Chayanne, que es el único que ven completo. Fuera de eso empiezan a decir, yo tengo algunas sobrinas que cuando ven el fútbol mexicano lo ven buscando a uno de los árbitros que dice que son las piernas más hermosas que tiene todo el planeta. Entonces, y lo mismo pasa, si eso lo que estoy diciendo no es así, puedo decir cuál de mis sobrinas dijo eso. No lo voy a decir, pero bueno, el punto es, si eso pasa con los hombres, igualmente pasa con las mujeres. Igualmente pasa con los adolescentes, igualmente pasa con los niños. Y tenemos esa dificultad. San Pablo busca unificar a la persona. Integración de toda la persona. Unificar a la persona dentro de la plataforma, dentro de la doctrina, dentro de la enseñanza de Jesús, que es la única fuerza capaz de darle esa unidad integral, holística. Holística quiere decir total. Es una palabrita que traigo de moda ahorita, no sé por qué la he repetido muchas veces, pero bueno, el punto es, que se diga así está esa realidad. También, pasando a otro punto, San Pablo enseña o argumenta como pastor. Voy a poner una diferencia. Cuando empezó la revolución, así padre se lo dice porque le cae bien Don Porfirio. Sí, me cae bien, porque no me tocó sufrirlo. No sé si a todos los que
que mató, y a todos los que sofocó, y a todos los que les cambió su lugar de vivienda. Por ejemplo, a todos los grupos indígenas que desplazó, porque para él no eran ciudadanos mexicanos. Eran manos de obra nada más. Yo creo que ellos tendrían otro punto de vista. Entonces, para que vean que a pesar de que me cae bien, trato de mantener cierto equilibrio. Pero cuando la revolución todavía no había cobrado la cantidad de... Había empezado nada más, pero todavía no había habido ninguna batalla significativa. No había perdido, pero él dijo: por mí no se va a derramar sangre mexicana. Y se fue. Les voy a hablar de otro tipejo por ahí. Decía: ay, padre, se va a meter en problemas porque no es políticamente correcto lo que voy a decir. Lo que está haciendo ahorita el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, está viendo que viene el monstruo, está viendo al lobo encima, y él no trae ni una de estas para tirar frijolitos. Y vamos a luchar hasta el último ucraniano. Eso no es un pastor, eso no es un buen líder, no es un buen presidente. No. Desplazados más de 30 millones de ucranianos, otro millón de muertos. Digo, a lo mejor estoy exagerando con el número, entre muertos y heridos 1 millón, más otro tanto de civiles. Entonces hay diferencias entre el pastor da la vida por las ovejas, no pide que las ovejas den la vida por el pastor. El pastor es el que da la vida por las ovejas. Entonces, a la hora que San Pablo argumenta como pastor, tiene muy clara la imagen del único pastor, del buen pastor. Entonces, y él está buscando mostrar a través de la imagen de Cristo las cualidades y la forma de ser un solo rebaño bajo ese pastor. Además de que argumenta jurídicamente, de que argumenta como psicólogo, que argumenta como pastor, también argumenta como historiador. Si hay una característica, una herencia que nos haya dado el pueblo de Israel, es precisamente la historia. Y para ellos la historia es siempre historia de salvación. No hay de otra. Es la historia de la relación del pueblo con Dios, siempre. Y él inscribe el acontecimiento cristiano, el acontecimiento de Cristo dentro de esta historia. Teje y Ilvana, ya más adelante San Lucas irá todavía más allá en torno a esto, pero él es el primero que ubica el lugar que le corresponde a Cristo en la historia, y el lugar que ocupa es único, es irrepetible y es para siempre. Nos reportan más atención. Vamos a pasar a un elemento nuevo. Ya vimos cómo argumenta. Dentro de sus cartas, uno de los temas más polémicos dentro de las cartas es la libertad cristiana de los hijos de Dios. La creación entera gime en expectación, esperando la aparición gloriosa de los hijos de Dios. O sea, para él, sí, pueden revisarlo y buscarlo. Ok, síguele. No, es que me acordé de algo. El punto al que voy. Cuando San Pablo habla de esta libertad cristiana de los hijos de Dios, está hablando de que va a impactar todo el cosmos, todo lo que existe. Ahorita se nos hace, el Papa Francisco es el primer Papa ecológico que existe. O sea, la creación siempre ha sido parte de la enseñanza cristiana. La creación sale de las manos de Dios y sale bien de las manos de Dios, porque Dios vio que todo estaba bien hecho, que lo hizo. Vio Dios que todo era bueno, lo que había creado. Y obvio, para nosotros es fundamental la creación. Ahora ya hablamos de la madre naturaleza, de la Gaia, dice uno, ¿por qué vamos cambiando los términos si no había necesidad? Si hablamos de creación, hablamos de una responsabilidad, de un compromiso cristiano
con la obra de Dios, con la creación, con todos los seres vivos. Y hablamos de una exigencia de respeto a todo lo creado. Una exigencia, no nada más, ahí eso se extiende a muchas otras cosas, ¿no? Cuando San Pablo habla de la libertad cristiana de los hijos de Dios, habla de esa única forma de vivir. Ser cristiano es ser libre. Y esto es algo muy revolucionario porque en aquel tiempo eran libres nada más los romanos y sus socios. Nada más ellos eran libres y sus socios. Es como en nuestro país le batallamos. Si alguien quiere comprar un arma aquí en México, ¿qué tiene que hacer legítimamente? Nomás tener dinero. No basta con tener dinero. ¿Cuál es la única armería que hay en nuestro país? No hay. Sí hay una armería. No tenían que ser penal. Esas son las condiciones. No basta con eso, hay otras cosas más. Hay que ir a México a comprarla, porque allá está la única armería y es de las que están ahí nada más. Y igual hay que ir por el permiso primero y después hay que ir a comprarla y hay que comprarles el parque también. No digo que sea algo que esté deseando que haya que se dé. Por ejemplo, de todos los guardaespaldas de los políticos, de todos los guardaespaldas de los servidores públicos, ¿ellos qué tienen que hacer? Tener armas. No, pasar su curso aquí y ya les consiguen todo y todos se los entregan aquí. O sea, ya todo. O sea, cuando hablamos de la libertad, la Constitución dice que todos somos libres. Siempre y cuando cumpliendo las condiciones, estoy de acuerdo, pero la realidad es que no es una libertad para todos. O sea, no es la libertad para todos, es la libertad para aquellos que deciden. Entonces, cuando hablamos de que la única forma de ser libre, de ser cristiano, es ser libre, esto es ahora sí, es una revolución, es algo provocativo. Cuando San Pablo habla de la libertad cristiana, está hablando de un llamado para todas las personas, todos los seres humanos, de todas las razas y culturas, de donde ustedes gusten y manden, sean ignorantes o sean sabios, pobres o ricos, libres o esclavos, están llamados a ser libres. Este es uno de las cosas más importantes de la enseñanza de San Pablo. Y ojo, hay algunos que están queriéndolo, cuando habla San Pablo de la relación entre el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre, tienden a quererlo encasillar como que era clasista o misógino o del patriarcado, o así. No le han entendido, porque él aclara que es para todos y lo hace con dedicación. Ahora, si da algunas indicaciones, una de las cosas que mujeres, sométanse a sus maridos. La pone más difícil a los hombres. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El terreno de la libertad cristiana tiene algunas exigencias muy fuertes. Entre otras cosas, hay que evitar dos males para poder ser libres. Es divertido cómo lo presenta San Pablo. El primero es el egoísmo. Eso está fácil. Está fácil. Sencillito. Pero el segundo nos va a llamar la atención. Él habla de la glotonería. Glotonería. Es algo así como la gula, pero con esteroides. O sea, más fuerte todavía que la gula. Porque abarca todas, no solamente la comida, la gula abarca los alimentos, el gusto, pero la glotonería abarca todo aquello, Las ambiciones indebidas. todo desorden que conlleve hacernos daño o hacerle daño a otro, se puede entrar en esto, que si nos causa placer, el causar el mal, el causar daño a los demás, va en esta línea. Entonces, y nos dice, ¿cómo vamos nosotros a poder garantizar la libertad cristiana de los hijos de Dios? Y él propone aquí sus ideas sobre la iglesia.
La iglesia que es al mismo tiempo Cristo. Él lo dice por propia experiencia. Ya dijimos que él identifica a Cristo y a la iglesia y Cristo. No está diciendo que sean lo mismo, porque a veces podemos, va a decir, ha habido esa tentación de creer que es lo mismo, pero él no está diciendo eso. La iglesia, además de ser el cuerpo de Cristo, es la que tiene el depósito de todos los dones del Espíritu Santo. Decir, padre, eso quiere decir que los demás no tienen ninguno. No estamos hablando en términos cuantitativos. O sea, al decir que tiene todos los dones, estamos diciendo que está esa garantía de que el Espíritu está trabajando y que está ofreciendo siempre los instrumentos, las herramientas que se necesitan. Por otro lado, decimos el Espíritu sopla donde quiere y tenemos que tenerlo claro. Vamos a pasar a este último aspecto que vamos a ver de San Pablo. Hay una realidad que siempre ha estado presente en la iglesia. Muy pronto empezaron las persecuciones. Hay distintos tipos de persecuciones. Estaba viendo un video, no me acuerdo si era en la mañana o era ahorita en la tarde, en algún momento lo estaba viendo. Llegó un policía y era un motociclista, el motociclista estaba haciendo el alto y de la nada sale el policía y lo tumba con todo en motocicleta para que no se fuera a escapar. El otro no estaba haciendo su alto detrás del otro carro, como si llegara el policía, bájate, y avienta al muchacho, lo tumba y tumba también su motocicleta. Y luego dice, yo no te tumbé. Y el otro lo tenía grabado. Yo no me caí solo. Le decía, ¿en serio? Yo no me caí solo, porque aparte le checó el acelerador de la moto y le rayó la parte que cayó al suelo, y luego ya no prendía la moto. Y estaba alegando y el muchacho le decía, pues le voy a hablar a la aseguranza, voy a darme tus papeles de aseguranza porque pues, tú la tumbaste. A lo que voy con la persecución es, hay una persecución de esas y el policía le decía, ¿por qué estás haciendo las cosas difíciles? O sea, está esa persecución nefasta de aquellos que haciendo el mal es como sin agresión para algunas feminazis. Cuando llegan golpeando a alguien y me está golpeando, y ellas son las que la están grabando a veces. O sea, me está golpeando, y al otro pobre ya le llevaron sopapos, ya le llevaron arañones, ya le hicieron hasta, me está golpeando, y empieza a gritar. Esa es una persecución. La persecución contra la verdad, la persecución contra la honestidad, la persecución contra la justicia. La única multa que me pusieron a mí me la pusieron porque a la hora que vi que venía el policía de tránsito, yo ya tenía la licencia y la tarjeta de circulación en la mano. Y es la única multa que me han puesto. Digo, es decir, padre, es la única infracción que ha cometido. No, con honestidad. Pero es la única multa que me han puesto. Y como lo hice enojar porque no di espacio a... Yo sabía, se había cambiado el semáforo, yo iba atrás de un tráiler, no guardé la distancia y quedé a media calle. Entonces a la hora que los otros quisieron dar la vuelta, pues yo estaba a media calle, ahí en Otay, en Tijuana, a eso de las 5:15, 5:20 de la tarde. De una manera misteriosa apareció en mi multa que yo iba a exceso de velocidad y manejando de manera imprudente. Entonces, cuando hablan de manejo imprudente, cambios de carril sin avisar, acelerando, o sea, alguna cosa de eso es lo que le ponen a los que andan jugando a arrancones o cosas así. Pero yo iba atrás, se cambió el semáforo, el tráiler avanzó, se quedó estorbando y yo también. Fue todo. Sí había cometido una infracción porque yo debía haber guardado distancia y quedarme atrás de donde debería pasar para que no estorbaran el crucero. Pero luego me aparecieron como que había sido grosero con el policía, que había sido desordenado.
Y yo así como que, mire, cuando le dije a la jueza cómo había estado el asunto, porque me mandaron con la jueza calificadora, es la única multa que he tenido que llevar, pero no sabía cómo funcionaba. Yo iba a llegar a pagarle, de donde iba a pagar me mandaron con la jueza calificadora primero. Cuando le dije, ¿sí sabe lo que dice aquí? Pues yo no entiendo los números, los códigos que usan los policías. Obvio que no los entiendo, me puso como 30 códigos. Y luego me dice la jueza, ¿se peleó con el policía? Le digo, no. Le digo, en cuanto llegó yo ya tenía lista la tarjeta de circulación en la licencia porque yo sabía que había cometido una infracción. De haberme quedado ahí a medio crucero y haber estorbado a los demás su derecho de paso. Pero aquí no dice eso, aquí dice que usted iba a exceso de velocidad, que iba así, que iba así, que iba del otro modo, que iba del otro modo, que iba distraído, que iba de... Le digo, es Otay a las 5:10, vamos cualquier día del año. Cualquier día del año. A ver si se puede ir a exceso de velocidad. O sea, si funciona uno, yo pago la comida de todos. Digo, al menos con la pandemia a lo mejor sí se pudo, pero no circulé por ahí en ese tiempo. Pero bueno, lo que voy. Hay distintos tipos de persecuciones. El Evangelio experimenta distintos tipos de persecuciones. Una de esas persecuciones es de aquellos que van en contra de Cristo, en contra del Evangelio, porque no les es conveniente políticamente hablar. O sea, no les es rentable. Eso sigue siendo vigente ahorita, en países como China, en países como Vietnam, en países musulmanes. Existe eso, el cristianismo no les es conveniente. Entonces hay esa persecución. No estoy diciendo que sea una persecución de parte de ellos, me refiero a nivel político, no de las cuestiones religiosas. No hemos entrado en ese punto todavía. En mi experiencia con las personas que son verdaderamente religiosas, el Espíritu Santo se encarga de que nos hablemos con respeto y moderación, y que seamos capaces de dialogar sin entrar en ningún conflicto. Si son verdaderamente religiosos, no tengo ninguna inconveniencia. O sea, mi punto de vista es que no hay grandes barreras y que es muy fácil que poder convivir con cualquier persona de cualquier religión. Muy fácil. Con las cuestiones políticas no tanto, porque los políticos inmediatamente pasan de no estoy de acuerdo al ataque y a la persecución, de una o de otra manera. Está la persecución en términos políticos, está la persecución en términos ahora sí de conocimiento, de enseñanza. En México, el sistema educativo previo a las reformas, con algunos de nuestros positivistas a principios del siglo pasado, se me fueron ahorita todos los nombres, Gabino Barreda, el fundador de la UNAM, ¿cómo se llama de la nueva UNAM? El del lema, por mi sangre hablará el Espíritu. Se me olvida el nombre de... Luego ya Salvador Rey y otros tantos. Luego me voy a acordar, ya que no sea significativo. Pero el punto es, la educación previa debe ser una educación cristiana. Es una sorpresa para todo el mundo que en un país católico la enseñanza en las escuelas sea anticristiana. Le ponen laica. Sí, pero es una forma elegante de decir... Porque no persiguen a los demás solamente. No sean católicos, o aunque no sean cristianos, hay enseñanza bíblica, hay enseñanza religiosa. El problema aquí es que no hay enseñanza religiosa. O sea, todo el apartado espiritual religioso en la formación de nuestros niños está desaparecido en las escuelas. Se ha desaparecido en todos los sentidos. O sea, si nos vamos a cualquier otro, no se me acabó el tiempo. Si nos vamos a cualquier otro país, hay enseñanza religiosa, aunque no sean por cultura general. Aquí no lo tenemos, pero bueno. Está también esa persecución intelectual, o ahora sí, pseudocientífica.
Los verdaderos científicos luego resultan religiosos, religiosas, sacerdotes, cristianos muy comprometidos en sus comunidades. Los pseudocientíficos, los que se la dan de científicos y no lo son, luego son ateos, varios de ellos, pero bueno. Está el punto de este peligro del Evangelio. Entonces, el peligro es la persecución y luego se desencadena. Si está la persecución política, la persecución intelectual, luego viene la física, empieza a haber mártires. Y ahí San Pablo descubre una de las cosas más importantes de toda su enseñanza. Una de esas cosas es cuando es débil, entonces es fuerte, porque se manifiesta toda la grandeza de Dios en él. Entre más débil lo reconozcamos y seamos, más fuerte va a ser Dios en nosotros. Eso es lo que dice San Pablo. Y aquí agarra el valor para hacer la ruptura con todos los estilos y formas y ya sigue adelante. ¿Ruptura con quién? Ruptura con Roma, ruptura con Jerusalén y ruptura con todos los comerciantes y con todos los que están por ahí queriendo hacer negocio con la religión, con la fe, con la espiritualidad. Con todos. Y al final vemos que es perseguido por todos. Estas son algunos de los puntos, no es todo, hay mucho más. San Pablo, hay muchos libros sobre él, no sería difícil que nosotros le diéramos por ahí. Está uno que se llama San Pablo, apóstol de la gente. No sé si el libro dice gente o gentes, pero debe ser gentes. Apóstol, porque hay un pleito ahí, los españoles sí usan el otro con ese, nosotros no, es un error. Pero bueno. Algunos de los puntos, no sé si hay alguna pregunta de la enseñanza de San Pablo, de sus cartas. Está otro grupo, pero ya no vamos a alcanzar a verlo, otro grupo de cartas que se le atribuyen a San Pablo, que básicamente siguen las líneas generales de la enseñanza de San Pablo y están bajo su autoridad, autoridad, no autoría. Están de acuerdo a su enseñanza, pero no fueron escritas por él, aunque se diga que son de San Pablo, ¿no? Y hay muchos elementos que nos dejan ver el estilo, la forma de escribir, no va la firma de costumbre y la forma de hablar no es la misma. ¿Alguna pregunta, duda o queja? En el nombre sea de Dios y de María Santísima. Amén.